Según el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el partido oficialista está listo para dar a conocer el 100% de las actas de las elecciones del domingo. Presentó un recurso ante la Suprema Corte de su país para investigar todo el proceso electoral. Nicolás Maduro pide incluir un peritaje de los resultados y del ataque cibernético a los sistemas del Consejo Nacional Electoral perpetrados por los opositores. El principal rival de Maduro, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora Corina Machado aseguran tener en su poder los documentos necesarios para avalar la derrota del presidente Nicolás Maduro. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el miércoles estar listo para presentar el 100% de las actas de las elecciones en las que fue proclamado reelecto para un tercer mandato. Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso relacionado con el proceso electoral que coteje todos los elementos de prueba. El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. El Consejo Nacional Electoral, que proclamó a Maduro ganador con el 51% de los votos, no ha publicado el detalle del escrutinio. La oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, denunciaron fraude y dijeron tener copias de 84% de las actas que prueban su victoria. La proclamación de Maduro como ganador generó protestas generalizadas en Venezuela, que han dejado una docena de muertos, decenas de heridos y más de 1000 detenidos, incluidos dirigentes políticos acusados de terrorismo. Al mismo tiempo, le voy a decir que fracasó la resolución del Consejo de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Exigía a la autoridad electoral venezolana publicar de inmediato las actas de votación de las elecciones presidenciales. La propuesta de borrador del organismo regional de esta acta, integrado por 34 países, obtuvo, fíjense bien, 17 votos a favor, 0 en contra, hubo 11 abstenciones y 5 ausencias. Se requerían 18 votos para la aprobación, quedó a un voto de lograrse. ¿Pero qué pasó? Brasil y Colombia cambiaron de opinión de última hora, ya no condenaron lo ocurrido y mejor se abstuvieron. México de plano se ausentó en protesta por lo que el presidente de la República llamó la injerencia de gobiernos adversarios a Maduro y por su desprecio, el desprecio de México a la OEA. Por cierto, el secretario general de la Organización Latinoamericana, Luis Almagro, anunció la solicitud de la Corte Penal Internacional de la detención de Nicolás Maduro. Lo acusa de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes luego de las elecciones del domingo. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. Teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo. Varios países han exigido el conteo transparente de las actas del domingo. A Estados Unidos se le agota la paciencia. Esto lo advierte el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Asegura que las protestas en Venezuela se deben a la desesperación ciudadana para exigir el recuento de votos. Según Kirby, el gobierno de Biden comparte las conclusiones publicadas por el Centro Carter, organización estadounidense invitada por Venezuela como observador electoral, la cual consideró que las elecciones del domingo no fueron democráticas. Quiero destacar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando en esperar que las autoridades electorales de Venezuela sean transparentes y difundan toda la información detallada de esta elección para que todos puedan ver los resultados.
Y el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Nicolás Maduro sin duda, le pidió permitir un escrutinio transparente de votos y actas electorales con la participación de todas las fuerzas políticas, a fin de disipar dudas alrededor del proceso y evitar una profunda polarización violenta de graves consecuencias. El dictador de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, salió en defensa de Maduro. Criticó a gobernantes latinoamericanos por hacer de jueces en las elecciones del país sudamericano. Daniel Ortega felicitó a Maduro minutos después de que el Consejo Nacional Electoral lo proclamara ganador la madrugada del lunes. Vemos cómo se han lanzado gobernantes latinoamericanos a tratar de destruir la soberanía del pueblo venezolano. ¿Quién los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta? Hasta el momento, en Venezuela suman 17 muertos, un centenar de heridos y 1.062 detenidos por las protestas contra el resultado electoral del domingo. Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, si los detenidos comprueban que algunos de los no haber participado pues, en las protestas, quedarán en libertad, pero quienes resulten responsables quedarán privados de la libertad por muchos años. En México, la mayoría parlamentaria de Morena y aliados pidió respetar el principio de no intervención entre las naciones. Acusó la mayoría de Morena a la oposición de poner en duda un resultado sin pruebas y fomentar el intervencionismo a las soberanías latinoamericanas de Latinoamérica. En respuesta, el PRI señaló que pedir respeto a la voluntad popular expresada en las urnas no es intervencionismo. No ha terminado el proceso electoral de Venezuela. ¿Por qué tendrá que intervenir un país en decir cosas a favor o en contra del proceso que no ha concluido? Lo que hoy quieren hacer, señoras y señores de Morena y sus aliados, de cooptar al Poder Judicial y arrodillar a la autoridad electoral, es lo que hizo el chavismo en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, ¿a cuenta de qué? El intervencionismo es el enemigo de toda soberanía, pero la violencia y la falta de transparencia es el asesino de todas las democracias. Arde Venezuela, así publica el diario The New York Times, y señala a Nicolás Maduro como un líder autoritario quien ha decepcionado a su pueblo y hoy es incapaz de reconocer su derrota. Apunta a Nicolás Maduro como heredero del populista Hugo Chávez y dice mucho más. Pero para ello hemos invitado con uno al internacionalista maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote, a quien le agradezco muchísimo estar aquí presente con usted y con nosotros. Fausto, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Pepe, buenas noches. ¿Por qué fracasó? A ver, vamos por partes. ¿Por qué fracasó el tema de la OEA? ¿Le faltó un voto para la resolución demandante de transparencia en el conteo o reconteo electoral en Venezuela? ¿Por qué fracasó? ¿Quién dio la espalda? Mira, directamente Colombia y Brasil fueron habían dicho que apoyaban. Sí, los dos países desde el lunes en la mañana habían dicho, bueno, se necesita transparencia de los votos, la contabilidad y demás. Y hoy, curiosamente, le dan la espalda. Se abstuvieron y eso de alguna manera le da oxígeno. Desbalanceó. Le da oxígeno a Nicolás Maduro porque de alguna forma la resolución que pedía la OEA era realmente muy sencilla, es decir, transparencia que no ha ocurrido en las últimas 48, 72 horas casi de las elecciones del domingo. ¿No le das la razón a Gerardo Fernández Noroña cuando dice que desde cuando acá la OEA es un órgano electoral venezolano? A ver, la OEA es el organismo que tenemos, es el único organismo regional multilateral que abarca todo el continente americano. Gusta, no gusta, puede ser de alguna manera muy protagónico en el siglo pasado. Acusado de ser tapete de Estados Unidos. De ser tapete de Estados Unidos. Al presidente de México no le gusta la OEA, a la izquierda mexicana no le gusta la OEA. Y de alguna forma, bueno, está en Washington, sí, vinculado mucho con Estados Unidos, por supuesto. Pero lo que hoy se discutía, Pepe, era
el respeto al voto de los venezolanos. Era lo único, la transparencia, es decir, hay que ajustarnos a los hechos y no a las ideologías. El respeto a los derechos humanos. A los derechos humanos. Ciudadanos. Sí, porque no hay que caer en que se tiene que practicar una diplomacia dogmática. La diplomacia o es Estado o no es diplomacia. Y en muchos países se aplica la diplomacia dogmática, las ideologías ganan, se anteponen, y lo importante hoy es pensar en la gente, los venezolanos que fueron a depositar su voto y que de alguna forma ya no quieren a Nicolás Maduro, porque lo consideran un dictador, porque de alguna manera la economía ha caído, porque la democracia se ha erosionado, porque tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad posibles, el propio Nicolás Maduro. Es decir, hay muchos elementos que están sobre la mesa que ya no justifican la permanencia. Y el propio Nicolás Maduro lo puso a votación el domingo y la perdió según la oposición. Es decir, la oposición tiene las actas y el gobierno tiene las armas. Sí, y el gobierno, la oposición dice que el candidato González Urrutia habría ganado por más de 3 millones de votos. Maduro dice exactamente lo contrario. Le dio el Consejo Electoral, que depende obviamente de la presidencia venezolana, le dio un 50 y algo por ciento, 50 y tantos por ciento, frente a un 44 del opositor, y ahí se siembra, por supuesto, la duda. Pero yo voy a un punto que nos interesa mucho, porque es próximo, México. Sí. ¿Qué papel está jugando México en todo esto? Porque México, junto con Brasil y Colombia, Argentina también, Chile, no los descarto, son países eje en América Latina. Mira, México y Brasil son los países que compiten por el liderazgo de la región. Son los dos más grandes, los más competitivos. Y México dejó la silla hoy vacía en la OEA. Algo que es inconcebible. Las sillas los espacios están para llenarse. Tenemos una representación, una embajada que nos cuesta. Aportamos dinero a la OEA para su mantenimiento y hay que ejercerlo. Se puede llegar, sentar y dictar o decir un comentario, ¿no?, que uno no está de acuerdo. Mandar a cualquiera. Sí, al segundo secretario de la representación allá en Washington, de la embajada ante la OEA. Ese ya sería un mensaje, ¿no? Sí, exactamente, por sí solo sería un mensaje, pero hay que hacerlo. Yo creo que los órganos multilaterales, Pepe, para México y para las potencias como México, los países del tamaño de México, son un alivio. Los mecanismos multilaterales nacen para romper las asimetrías de las grandes potencias, es decir, el G7, respecto a los pequeños y no tan pequeños países. ¿Por qué le cae gorda la OEA a López Obrador? Mira, yo creo que en el 2006 la inquietud que tuvo el presidente de México es de que le cometieron un fraude, algo que no estaba o no se esclareció por parte de él, y la OEA no le dio la razón. A partir de ahí, creo que es consistente el presidente de que no quiera la OEA. Yo creo que tiene dos enemigos, la DEA y la OEA, y los dos están en Estados Unidos. Entonces, en términos ideológicos, él impone su discurso en América Latina. Nos han corrido a tres diplomáticos, a 3 embajadores declarados non gratos, pero con Estados Unidos es pragmático en lo económico, en lo comercial, pero es dogmático en lo ideológico. Creo que la ausencia que tuvo el presidente de México en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles hace un par de años es muy elocuente, es muy significativa. Es decir, no invitó al dictador Maduro, no invitó el presidente Biden al dictador Ortega, no invitó al presidente dictador Díaz-Canel de Cuba, y entonces el presidente de México los abrazó y los apapachó. Ahí creo que se desgasta la relación en términos de algo muy importante que se llama confianza. En pocas palabras, y tampoco te pido que seas brujo, pero ¿qué pronosticas como resultado de toda esta situación grave? Dice el New York Times, insisto, arde Venezuela. Es muy grave. Mientras el dictador tenga las armas, el control del ejército, no lo van a sacar. Está la posibilidad de exiliarse con una previa negociación para que se vaya del país, pero es muy difícil que lo haga. ¿Lo recibiría México? Claro. Claro, es más, yo te aseguro, yo tengo ya fuentes de la Cancillería que ya le han ofrecido, inclusive antes de las elecciones, antes del domingo, ya le ofrecieron la puerta. Le abrieron la puerta a Evo Morales, que pues tiró el sistema electoral, cometió un fraude y salió corriendo del país. Lo hizo casi con Pedro Castillo, nada más que la policía lo detuvo, lo llevó en lugar de la Embajada de México, lo llevó al Ministerio Público y hoy está en la cárcel. Está Jorge Glass, que también no pudo llegar porque lo asaltaron la embajada tristemente y violando, obviamente, las leyes internacionales, Ecuador. Entonces, México está convirtiéndose en una especie como de Paraguay de los 70s, 80s. Si tú te recuerdas, ahí iban exnazis, iban dictadores, y tristemente México en política exterior tenemos una deuda muy, muy clara
es una crisis profunda, teníamos activos diplomáticos muy importantes y hoy ya no los tenemos. Gracias, Fausto Pretelín, gracias Pepe. por acompañarnos como siempre. Buenas noches. Muy buenas noches, el maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote, él es internacionalista. Sigue el pleito, bueno, esto ya es una frivolidad, pero también es noticia. Sigue el pleito entre Elon Musk, el empresario, el de Tesla, en fin, el de X, y Nicolás Maduro. El dueño de esta red social poderosísima, X, acepta el reto lanzado por el venezolano acerca de enfrentarse en una pelea a golpes, y eleva la apuesta. Elon Musk dice que si él gana, Maduro renunciará como dictador de Venezuela, pero si Maduro se impone, él, Elon Musk, le regalará un viaje a Marte, porque más lejos no hay todavía.